Bueno, muchachos, muy buenos días a todos. Em, el día de hoy vamos a hablar sobre Kafka Connect, ¿vale? El puente entre Kafka y el mundo. Dentro del contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a hacer una breve introducción a Kafka Connect, vamos a hablar de la arquitectura, los tipos de conectores, vamos a ver que hay dos tipos de conectores, source connectors y syn connectors. Em, Vamos también a hacer una introducción a Streamsy y a los operadores, sumergirnos también un poco en el proceso de despliegue, enfocándolo más que nada en cómo lo trabajamos en Transbank, y vamos a finalizar con una fase o con una sección, digamos, de troubleshooting y de monitoreo. Bien, entonces lo primero que vamos a ver es una sección teórica sobre los conceptos de Kafka Connect, que digamos es necesaria para introducir algunos términos para que podamos, digamos, entender todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, la primera pregunta que puede surgir acá es, ¿por qué Kafka Connect? ¿No? ¿Y qué es Kafka Connect? Básicamente, Kafka Connect nos ayuda a simplificar y a mejorar la entrada y la salida de datos de Kafka. En otras palabras, con Kafka Connect podemos importar fácilmente datos de fuentes conocidas, ¿sí? De bases de datos, por ejemplo, no sé, un Cassandra, un DynamoDB, un MongoDB, ¿sí? Entre otros. Y también nos facilita la ingesta de datos en destinos conocidos. Por ejemplo, podríamos ingestar datos en un bucket de S3, en un Elasticsearch, ¿cierto? En un DocumentDB, o un Snowflake, eh, o en bases de datos como DynamoDB, MongoDB, entre muchos otros. Digamos que con Kafka, cuando los que han tenido la oportunidad de trabajar con Kafka, saben que es realmente difícil conseguir, por ejemplo, tolerancia a fallos, ¿cierto? Entrega exactamente una vez, distribución, ordenamiento, ¿sí? Y todas esas cosas. La buena noticia es que, digamos, existe un ecosistema amplio de conectores que proporcionan todas esas características y que ya fueron escritos en su mayoría por proveedores oficiales. ¿tá? Entonces, ese es el porqué de Kafka Connect. Entonces, básicamente, Kafka Connect es un conjunto de conectores que nos permiten, por ejemplo, obtener datos de una base de datos directamente en Kafka y luego poder exportarlos o ingestarlos en otra base de datos o en otro repositorio de datos. Entonces, la filosofía de Kafka Connect básicamente es no reescribir código que alguien ya escribió, sino más bien reutilizar los conectores y aplicar nuestra propia configuración. Ese es como el verdadero poder que tiene Kafka Connect. Bien, esta es un poco la arquitectura que vamos a ver de Kafka Connect, bien simplificada. Por acá voy a poner el puntero. Primero tenemos nuestro clúster de Kafka, ¿sí? O nuestro MSK si estamos trabajando en la nube de AWS, el cual se compone de múltiples nodos o también conocidos como brokers, ¿sí? En este caso particular, bueno, es un clúster que tiene 4 brokers. em, y por otro lado, por acá tenemos nuestras fuentes u orígenes de datos que como ya vimos, pues pueden ser, digamos, una base de datos o puede ser cualquier otro repositorio de datos. Y digamos que queremos llevar esos datos de esas fuentes a nuestro clúster de Kafka, nuestros tópicos. Entonces, entre nuestras fuentes y nuestro clúster de Kafka vamos a tener un clúster de Kafka Connect, ¿vale? Un clúster de Kafka Connect básicamente pues va a estar formado por workers y dentro de esos workers se van a ejecutar todos los conectores con sus configuraciones para poder extraer los datos, ¿cierto? De las fuentes, de acuerdo con la lógica, digamos, interna con la que se haya implementado ese conector y las va a escribir en el clúster de Kafka, ¿no? En los tópicos de Kafka. Eso, digamos, es el paso 1 y 2. Paso 1, extracción. Paso 2, ingesta en Kafka. El paso 3, digamos que es un paso opcional,
y tiene que ver con que es posible que queramos, no sé, transformar esos datos, ¿cierto? O realizar algún tipo de agregación, algún tipo de unión entre los datos. Entonces, para esos casos, lo que podemos hacer es utilizar aplicaciones basadas en la API de Kafka Streams, dado que dicha API, pues justamente se suele utilizar cuando queremos transformar datos que fluyen desde Kafka o hacia Kafka. Una vez que, digamos, hemos transformado esos datos o digamos que es posible que no lo hayamos hecho porque no haya sido necesario, em, esos datos pues, se envían a Kafka y podríamos luego llevarlos a otros destinos o a destinos externos, que como ya vimos pueden ser bases de datos, puede ser un Elasticsearch, un S3, un Snowflake, etc. Entonces, de forma similar a los pasos 1 y 2 que tenemos acá, lo que hacemos acá es definir el conector o los conectores y sus configuraciones en el clúster de Kafka Connect de forma que pueda extraer los datos de Kafka y los pueda escribir en el destino. ¿Ya? Entonces, esta digamos que es la típica arquitectura que tenemos de Kafka Connect y de Kafka Streams. Entonces, para resumir, eh, los datos primero vienen de una fuente, ¿cierto? O origen de datos, pasan por un clúster de Kafka Connect, que puede tener múltiples workers, se publican los datos en el clúster de Kafka, opcionalmente podemos tener aplicaciones basadas en Kafka Streams para transformar esos datos, esos luego se vuelven y se publican en el clúster de Kafka, y finalmente el clúster de Kafka Connect puede también nuevamente extraer esos datos de Kafka y escribirlos en otro destino específico, ¿vale? Bien, entonces, en resumen, digamos que tenemos dos tipos de conectores. Tenemos los source connectors o conectores origen para que usamos, digamos, para obtener datos de los orígenes de datos comunes. Y luego tenemos los sync connectors que los usamos para publicar datos en destinos de datos comunes. Una de las ventajas que tiene el Kafka Connect es que facilita que los equipos sin experiencia, es decir, equipos que no tengan experiencia en Kafka o en el repositorio o sistema de datos con el que se están integrando, pues puedan transferir de forma rápida esos datos de forma fiable a Kafka, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con que todo, todo el código es reutilizable. O sea, lo único que cambia de un conector a otro es la configuración, ¿vale? Bien, acá vamos a hablar un poco de otros conceptos que tenemos que tener claros sobre Kafka Connect. Primero, entender que un clúster de Kafka Connect puede tener múltiples conectores cargados, ¿sí? ¿Qué es un conector? Básicamente un conector, veámoslo como una pieza de código reutilizable, ¿sí? Básicamente son jars, ¿sí? Son aplicaciones Java que se empaquetan en jar y para la mayoría de casos de uso ya existen conectores de código abiertos. Muy probablemente, no, como les decía, ni siquiera es necesario que nosotros implementemos un conector, que muy probablemente ya alguien construyó eh, un conector para el caso que necesitamos. ¿No? No sé, en el caso de Snowflake ya existe, si quiero mover datos, por ejemplo, de Kafka, ingestarlos a Snowflake, ya existe un conector que hace eso y que fue desarrollado por el proveedor oficial. Entonces, en este caso, lo único que tendríamos que hacer es descargar ese conector y configurarlo. Si no, tendríamos que implementar nada. Ahora, si de pronto es un caso muy borde, ¿cierto? Necesitamos conectarnos quizás, no sé, a un sistema muy legacy, podríamos incluso implementar nuestro propio conector usando la API de Kafka Connect. ¿Vale? La API Kafka Connect, digamos que ofrece una serie de interfaces y de clases, o más que clases, interfaces que yo puedo implementar para generar el conector. De hecho, diría que todos los conectores de código abierto que encontramos afuera, pues van a estar implementando esa misma API. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis acá para mostrarles un poco. Por ejemplo, si yo busco acá en Google eh, Snowflake, ¿cierto? El conector sync de Snowflake, voy a poder encontrar por acá
el repositorio de GitHub, ¿sí? Y efectivamente eso es un conector de código abierto. Acá ya puedo ver todo el código, ¿cierto? Puedo ver cómo le implementaron este conector y acá puedo ver el enlace a la documentación oficial. Lo que les quiero mostrar es que, por ejemplo, y esa es la documentación oficial de Snowflake, ¿sí? Acá yo me voy a ir a la sección de instalación del conector, y este conector en particular tiene dos formas de instalarse o de descargarse, más que nada. Una es usando el Confluent Hub y la otra es usando un repositorio central de mail, ¿vale? El Confluent Hub es algo muy parecido como un Docker Hub, básicamente. Es un repositorio de conectores Kafka, ¿sí? Acá yo puedo, es un marketplace, ¿sí? Acá yo puedo descubrir, explorar y activar más de 200 conectores de Kafka en diferentes categorías. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar la sección de bases de datos. Entonces, tengo conectores para conectarme a bases de datos como Postgres, Oracle, yo qué sé, Microsoft SQL, MySQL. En el ámbito de los sistemas de archivo de almacenamiento, por ejemplo, me puedo conectar a servidores SFTP, a un S3, a un bucket S3, ¿cierto? Puedo mover datos incluso a sistemas de Big Data. Puedo hacer Change Data Capture, por ejemplo, si quiero conectarme a bases de datos, pero para obtener en tiempo real los eventos, ¿cierto? Los cambios que se van generando en las tablas o en los componentes de la base de datos. Acá igual yo puedo conectarme a diferentes tipos de bases de datos. Tengo también conectores, por ejemplo, para integrarme a sistemas de mensajería. Por ejemplo, puedo conectarme a colas SQS, a colas de IBM MQ, ¿sí? A RabbitMQ, ActiveMQ. En fin, hay básicamente integraciones hasta con plataformas SaaS, por ejemplo, Datadog, Salesforce, ¿sí? Entonces, hay una infinidad, hay un ecosistema bastante interesante de conectores. Vamos a buscar, por ejemplo, acá el conector de Snowflake. Entonces, este conector básicamente, como bien dice acá, nos permite mover mensajes rápidamente, ¿cierto? Y fácilmente en diferentes formatos, digamos si tengo formato Avro, JSON o Protobuf, desde tópicos Kafka hacia, perdón, hacia tablas de Snowflake. Y puedo, acá digamos me da tres opciones de instalación o de descarga, ¿no? Entonces, la primera es el self-hosted, que básicamente esto es para yo poderlo instalar en un entorno local o en un servidor, digamos, que yo tenga disponible. Y acá yo puedo elegir cuál versión quiero descargar. Cuando yo la descargue desde acá, me va a generar básicamente un zip. Y dentro del zip va a tener todos los jars y tanto el conector como de todas las dependencias que necesita ese conector. Y luego hay otras dos opciones que ya son más si estoy utilizando la plataforma de Confluent, ¿ya? Ellos ofrecen Kafka como servicio también, por ejemplo, o Kafka Connect. Entonces, si yo tengo la plataforma, que también puede estar instalada en on-premise o en servicios hosteados, digamos, en servidores, em, podría, digamos, también tengo la opción de hacer la instalación directamente para esa plataforma, o también ellos ofrecen la versión cloud, ¿sí? Que está instalada, digamos, en AWS, en Azure o Google Cloud. En el caso de Travelog, pues evidentemente no tenemos, digamos, no usamos esta plataforma. Bueno, la usamos en on-premise, ¿cierto? Em, pero en el caso de que queramos, no sé, levantar esto, por ejemplo, en un entorno fuera de Confluent, pues usaríamos la opción número uno, ¿cierto? Ahora, la otra opción es usando el repositorio de Maven, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos encontrar el conector de Snowflake. Acá igual puedo ver todas las versiones que han salido de este conector. Y acá yo puedo directamente descargar el jar, ¿sí? La ventaja de hacerlo por acá es que acá ya te descarga el jar. El jar ya tiene todas las dependencias. Todos los jars, digamos, todas las dependencias están empaquetadas en un solo jar. En cambio, cuando lo hacemos por acá, él me va a generar un zip con el jar y todas las dependencias. Entonces, en lugar de tener que administrar N jars, pues lo más recomendable es usar esta opción porque simplemente tengo simplemente que gobernar ese solo jar y se simplifica, digamos, un poco el trabajo de instalación y más adelante de tener que actualizar también la versión del conector y sus dependencias.
bueno, ahí un poco el paréntesis que quería mencionar. Bien, entonces una vez que ya tenemos el conector, ¿cierto? Cuando ya lo descargamos el YAR o implementamos nuestro propio conector y lo compilamos, generamos nuestro YAR. Lo siguiente que vamos a hacer es generar o crear la configuración, ¿sí? La configuración, pues básicamente, pues va a tener todos los detalles que va a necesitar el conector para poder conectarse pues, tanto a Kafka, ¿cierto? Como al repositorio de datos con el que nos queremos integrar. Cuando unimos ambas cosas, es decir, cuando unimos tanto el YAR, ¿cierto? O el conector con la configuración y lo implementamos dentro del clúster de Kafka Connect, vamos a obtener lo que se conocen como tareas. Las tareas básicamente son las que se van a encargar de mover los datos, ¿sí? De mover los datos de Kafka hacia el repositorio o viceversa, ¿sí? Básicamente son las que van a hacer el trabajo pesado. Acá es importante tener en cuenta que cada tarea que yo defina va a estar vinculada a la misma configuración del conector, ¿vale? Y una configuración de conector puede generar múltiples tareas. ¿Cómo yo defino cuántas tareas voy a tener? Eso lo defino a través de una configuración, que lo vamos a ver más adelante, donde yo defino cuál es el máximo de tareas que voy a generar. Eso va a depender mucho, digamos, del sistema con el que nos vamos a integrar, pero siempre se recomienda, en la medida de lo posible, si el sistema lo permite, definir múltiples tareas porque eso me va a permitir paralelizar el trabajo de procesar los datos y toda la parte de ingesta. Entonces es un parámetro que suele ser muy importante para mejorar el rendimiento de los conectores y poder aumentar la cantidad de datos que procesamos en paralelo. Esas tareas, ¿dónde se van a ejecutar? Pues se ejecutan en los workers de Kafka Connect, donde básicamente un worker de Kafka Connect va a ser un proceso Java. Cada worker que yo defina por detrás es un proceso Java y cada proceso Java va a poder ejecutar múltiples tareas. Bien, acá podemos ver un poco cómo es la anatomía de un conector, en especial un conector de tipo source, un source connector, que recordemos utilizamos para mover datos, ¿cierto? De un sistema de datos externo, un repositorio, llámese una base de datos, a Kafka, ¿vale? Em, Importante tener en cuenta que un clúster de Kafka Connect puede operar o puede ejecutar tanto conectores de tipo source como conectores de tipo sink. Se puede tener un mix, digamos, dentro del mismo clúster. Y hay dos formas de ejecutar o de implementar un clúster de Kafka Connect. Uno es el modo distribuido, que básicamente consiste en implementar un clúster con múltiples workers, que es como lo que vemos acá. Y la otra opción es la standalone, que básicamente va a generar también un clúster, pero con un solo worker. ¿Cuándo podríamos usar un standalone? Bueno, generalmente para entornos de prueba, ¿cierto? De desarrollo, pruebas de concepto, pero para entornos ya productivos y digamos que sean más críticos, lo recomendado siempre es implementarlo en modo distribuido. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante por qué, pero básicamente porque nos ofrece pues, mayor tolerancia a fallos. Em, bien, entonces para poder ejecutar un conector de tipo origen o un conector de tipo source, lo primero que tenemos que hacer son cargar el plugin de ese conector en cada uno de los workers. ¿Qué es el plugin? Es el YAR. ¿Sí? El YAR del conector y todas las dependencias que necesite se van a tener que cargar en cada uno de esos workers. Una vez que se hace eso, entonces uno de los workers se va a encargar de inicializar una instancia del conector. Por ejemplo, de estos tres workers, el worker número uno fue el que inicializó la instancia del conector y luego el conector lo que va a hacer es crear las tareas, que son las que van a transmitir los datos. En este caso, bueno, se crearon 5 tareas, ¿cierto? Se pueden crear 6, 7, ¿cierto? Las que se necesiten. Lo importante a tener en cuenta es que Kafka Connect va a intentar asignar las tareas lo más equitativamente posible en todos los workers. Eso lo hace automáticamente el Kafka Connect. Eh, Esas tareas pues, se van a ejecutar en paralelo para poder sondear el sistema de datos externo, ¿cierto? Y devolver los registros. Una vez que se devuelven los registros, podemos hacer algún tipo de transformación sobre esos datos. Digamos que este paso es opcional,
pero podría suceder, por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de ajuste sobre los registros, si queremos quizás filtrarlos, ¿cierto? Hacer algún tipo de reetiquetado o enriquecerlos. Entonces, una vez que se transforman esos registros, pasan por una etapa de conversión o por unos componentes que son los converters, que básicamente son los que se encargan de convertir esos registros a un formato compatible o entendible para Kafka, ¿sí? Recordemos que en Kafka todos los datos que se almacenan en los tópicos se almacenan como unos y ceros, se almacenan como binario. Entonces, lo que hacen estos convertidores básicamente es serializar los datos, es convertir esos registros en binario. Y una vez que hace eso, pues se publican obviamente en los tópicos. Ese digamos que es como el flujo interno o el cómo trabaja un conector de tipo origen. Para el caso de un conector de tipo sync, es, digamos, muy similar, pero haciendo, digamos, la aclaración de que efectivamente acá vamos a, mm, a extraer los datos, ¿cierto? Desde Kafka y los vamos a mover o los vamos a ingestar en un sistema de datos externo. Al igual que el conector de tipo SUS, tenemos que primero instalar, ¿cierto? El plugin del conector en cada uno de los workers, el jar en cada uno de los workers. Uno de esos workers nuevamente inicializa el conector luego crea las tareas que se van a encargar de procesar o transmitir los datos. Esas tareas nuevamente se ejecutan en paralelo y los datos que obtengan luego pasan por la etapa de conversión. Así que como ya vimos, la etapa de conversión, en este caso lo que va a hacer es convertir los registros a un formato, en este caso que sea adecuado ya no para Kafka, sino para el sistema de datos externo. Y una vez que se convierten esos datos, el último paso opcional es transformarlos. Entonces, igualmente puedo aplicar algún tipo de filtro, de reetiquetado, ¿cierto? O enriquecer esos datos. Una vez que esos datos ya se transforman, ahora sí, como paso final, se escriben en el sistema de datos externo, por ejemplo, un Snowflake, ¿cierto? Un S3, yo qué sé, cualquier cosa. Entonces, las dos grandes diferencias que tiene un Source Connector con respecto y el Sync Connector, primero es que el Source Connector extrae datos de un sistema externo e ingesta en Kafka, y el Sync Connector hace lo contrario, ¿cierto? Extrae datos de Kafka e ingesta en el sistema externo. Y luego hay una leve, digamos, diferencia en el orden de cómo se hacen las transformaciones y las conversiones, porque si se fijan acá, una vez que se extraen los datos del sistema externo, se transforman y luego se convierten, pero en el sync es al contrario. Primero se convierten y luego se transforman, ¿sí? Pero básicamente esas son las principales dos diferencias que tiene. Bueno, digamos que en una situación más realista, vamos a tener digamos, una arquitectura totalmente distribuida, donde, por ejemplo, nuestro clúster de Kafka Connect puede tener múltiples workers, no necesariamente tres, puede tener cuatro, cinco, n, los que necesitemos para ejecutar todos los conectores. En este caso en particular es un clúster que tiene cuatro workers, ¿cierto? Tiene tres conectores, cada uno, bueno, están representados por diferentes colores, ¿cierto? El conector 1, por ejemplo, tiene tres tareas distribuidas en el worker 1, worker 3 y worker 4. La tarea número 2 tiene tareas en el worker 2 y worker 3. Y el conector número 3 tiene cuatro tareas distribuidas en los cuatro workers. ¿Sí? Ahora supongamos que pasa algo con el worker número 4. Digamos que el worker se muere, ¿cierto? Se desconecta de la red, se crashea. Algo pasa con ese worker. Lo que va a suceder es que el clúster va a entrar en una etapa de rebalanceo. ¿Sí? De la misma forma que cuando yo tengo un consumidor en Kafka que pertenece a un consumer group y ese consumidor se crashea, se rompe, em, de la misma forma que ahí se produce un rebalanceo para reasignar las particiones a los otros consumidores, acá se hace un rebalanceo para reasignar las tareas del worker que falló a los demás workers que están disponibles. Por ejemplo, si en este caso el worker 4 falla, ¿cierto? Pues lo que va a suceder es que, por ejemplo, en la tarea 3 del conector 1 que se está ejecutando allí, se traslade, por ejemplo, al worker 2 y
la tarea número 4 del conector 3, ¿cierto? Se traslade, por ejemplo, al worker número 1. ¿Sí? Entonces, lo que podemos ver acá es que efectivamente, cuando tenemos una arquitectura distribuida, cuando implementamos nuestro clúster en un modo distribuido, y cuando tenemos un caso en donde un worker falla, se lleva a cabo un rebalanceo y ese rebalanceo permite que el clúster de Kafka Connect siga funcionando prácticamente sin ningún tipo de tiempo sin afectar, digamos, el procesamiento de los datos, ¿no? Simplemente lo único que tiene que hacer el clúster es reasignar las tareas y una vez que se reasignen, las tareas van a seguir procesando los datos con normalidad. Esto es bien interesante porque eso significa que claramente podemos tener una arquitectura tolerante a fallos en caso de que pues, se caigan uno o más workers del cluster. Bien, hasta ahí cómo vamos. ¿Alguna duda, alguna consulta? Listo. Entonces, una vez que ya hemos visto hasta acá toda la parte teórica, ¿cierto? Ya vimos, digamos, cuáles son los casos de uso de Kafka Connect, ya sabemos un poco cómo es la arquitectura, ¿cierto? Los tipos de conectores, hablamos cómo funciona internamente cada conector, ¿cierto? Los, la forma en cómo se implementa o cómo se logra la tolerancia a fallas en un clúster. Veamos un poco cómo yo puedo desplegar esto, ¿cierto? Cómo yo puedo implementar esto en un entorno real. Para eso vamos a hablar de Streamsy. Para los que no lo conozcan, ¿sí? Streamsy básicamente es un proyecto de código abierto bajo la licencia de Apache 2.0. Es un proyecto que está en incubación en la CNCF desde febrero de 2024 y básicamente lo que nos permite es desplegar y administrar Apache Kafka Connect sobre Kubernetes. Entonces, Streamsy básicamente nos ofrece un conjunto de imágenes de contenedor, imágenes Docker, para poder implementar Kafka Connect y está basado en el patrón de operadores, que ya vamos a ver qué significa eso. Pero básicamente, un operador nos permite, un operador de Streamsy nos va a permitir desplegar, gestionar y configurar clusters de Kafka Connect, así como los conectores. ¿Sí? ¿Y por qué usamos Streamsy? Pues básicamente porque nos ayuda a reducir la carga operativa, ¿cierto? Que implica pues tener que gestionar, ¿cierto? Monitorear y desplegar estos recursos dentro de un entorno containerizado como lo es Kubernetes. Bien, Streamsy sigue el patrón de operadores. Eso significa que básicamente acá usamos CRDs o Custom Resource Definitions para extender la API de Kubernetes y poder definir recursos de Kafka Connect. Entonces, ¿qué recursos vamos a tener que definir acá? Pues tengo un recurso para el clúster y otro para los conectores. El operador básicamente codifica todo el conocimiento operativo de Kafka Connect. Es decir, básicamente automatiza todo lo que es la parte de instalación, toda la parte de operación y de monitoreo, ¿cierto? Por eso decía anteriormente que nos ayuda bastante a reducir la sobrecarga operativa. ¿En dónde más nos puede ayudar el operador de Streamsy? Por ejemplo, cuando queremos hacer algún tipo de actualizaciones, ¿cierto? En temas de seguridad y en tema de escalado, que obviamente son temas no menores cuando operamos en un entorno productivo. Eh, para los que no conozcan o no hayan trabajado con operadores, digamos que los operadores usan o entran en un ciclo de reconciliación. ¿Sí? ¿Qué es la reconciliación? Básicamente es el proceso mediante el cual un operador compara el estado deseado con el estado real del clúster, ¿cierto? Y en base a eso ejecuta acciones para que ambos coincidan, ¿vale? Entonces, ¿qué es el estado deseado? Básicamente es lo que nosotros como usuarios, ¿cierto? Como DevOps, como desarrolladores, digamos, definimos en nuestros custom resources, ¿cierto? O en nuestros manifiestos YAML. Y es lo que generalmente versionamos en un repositorio de Git. Esa es la fuente de la verdad y ese es el estado deseado. El estado real es lo que existe, ¿cierto? Es lo que está corriendo en el clúster de Kafka. Entonces la reconciliación básicamente es un control loop, ¿cierto? Es un loop donde el operador primero observa, ¿cierto? Los cambios que se han generado en los recursos. Entonces, por ejemplo, si se han creado, si se solicita crear un recurso,
actualizarlo o eliminarlo, él va a detectar ese cambio. Luego, en la etapa de análisis, va a comparar el estado deseado y el estado real de ese recurso. O sea, va a comparar el manifiesto que yo definí, ¿cierto? Versus lo que está implementado. Y si encuentra diferencias, que muy probablemente las va a encontrar, pues va a actuar. Es decir, va a aplicar las acciones necesarias o las operaciones necesarias para crear, ¿cierto? Actualizar o eliminar los recursos hasta que pues, tanto el estado deseado como el estado actual logren converger, ¿cierto? Y eso entra siempre en un estado, en un ciclo, digamos, periódico. En el caso de Streamsy, generalmente es un ciclo que se genera cada 2 minutos, pero también es configurable. Entonces, cada 2 minutos él va a mirar, va a hacer una conciliación y va a ver si hay cambios, va a comparar y va a actuar en caso de que encuentre diferencias. Ese es el, vamos, a grandes rasgos, es cómo funciona internamente un operador. En el caso del operador de Streamsy, él nos ofrece dos, como ya vimos, dos tipos de recursos o Custom Resource Definitions. Uno es para, se llama Kafka Connect, que es el que usamos para desplegar y configurar el clúster, ¿cierto? Un clúster de Kafka Connect. Y luego tenemos otro recurso que nos permite desplegar y configurar conectores de Kafka Connect. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo hacemos, cómo podemos desplegar un conector usando Streamsy. Y vamos a enfocarlo mucho en cómo lo podemos hacer o cuál es el flujo, digamos, que se sigue en Transbank. Entonces, primero, mencionar que em, dentro de Backstage, que no sé si todos acá lo conocen, Backstage básicamente, y creo que va de salida, pero hoy día, digamos, se sigue utilizando, es el portal de desarrolladores. Entonces, acá podemos encontrar una serie en conjunto de plantillas o de templates para generar repositorios y generar artefactos. Y de esta forma, esto nos va a permitir, pues, si quiero, por ejemplo, implementar un conector, no tengo que empezar desde cero, sino que la plantilla ya me va a generar una base sobre la cual yo puedo continuar y puedo desplegar, digamos, más rápidamente el conector en particular. Entonces, hay plantillas para desplegar, por ejemplo, microservicios en EKS, productores Kafka, en fin, si ustedes se ponen acá a revisar, realmente hay un listado realmente importante de plantillas para muchos casos de uso. Entonces, en este caso, hay una plantilla em, que se creó en su momento para crear help chart, ¿cierto? Esto me va a generar un help chart, que es la forma en como nosotros empaquetamos y en Transbank, como empaquetan las aplicaciones para ser desplegadas en Kubernetes. En este caso, esta plantilla en particular nos va a generar un Helm chart para desplegar un conector de Kafka en un EKS, ¿no? Prácticamente todos los conectores que vamos a desplegar o que se despliegan en Transbank se ejecutan sobre un EKS. Para poder yo utilizar esta plantilla, básicamente yo puedo ir acá a la sección de lanzar plantilla y esto pues, realmente me va a generar me va a desplegar un formulario. O sea, acá yo le tengo que decir, por ejemplo, cuál va a ser el product ID, es decir, el nombre del proyecto de bucket donde va a vivir este componente, el nombre del component ID, que recordemos que en este caso es el nombre del repositorio, ¿cierto? El nombre del clúster, acá es importante definir cuál es el nombre del clúster EKS, donde vamos a desplegar nuestros conectores, el nombre del clúster, el nombre del conector, ¿cierto? El nombre del clúster de Kafka Connect, y luego ya vienen, digamos, otros datos más de ambiente, ¿cierto? La versión, el value stream, ¿cierto? Para identificar fácilmente quién es el owner de este componente y una descripción, ¿sí? Tener en cuenta que, digamos, además a excepción, perdón, del product ID y el component ID, todos los demás parámetros que definamos acá, luego los vamos a poder modificar, ¿vale? El component ID y el product ID no, porque estos se utilizan para crear el repositorio. Entonces, si ya yo definí, me equivoqué en el nombre del component ID, eso me va a generar un proyecto, un repositorio, y si necesito corregir, pues básicamente tengo que solicitar que eliminen el repo y volver a hacer otra vez el mismo proceso, ¿sí? Pero el resto de opciones o de datos, estos realmente se van a, como ya lo vamos a ver, se van a escribir
o van a estar en archivos de configuración que luego yo puedo modificar fácilmente. Entonces, una vez que yo lleno esos datos, le doy siguiente, él me va a decir si quiero configurar el README y otros componentes, y al final yo puedo hacer una etapa de revisión para ver si efectivamente todos los datos del conector están bien. Y una vez que yo hago el review, lanzo la plantilla y eso automáticamente me va a crear el repositorio con el nombre del component ID que yo le di en el proyecto, ¿cierto? Que yo le definí a través del product ID. Entonces, por ejemplo, voy a mostrarles acá un ejemplo de un proyecto o de un repositorio de un conector. A ver si los puedo extraer de acá rápidamente. Que utilizamos para el proyecto del boot. Por ejemplo, cuando yo lance la plantilla, él me va a generar esta estructura. Voy a tener un directorio de templates. Acá lo más importante es el YAML, ¿cierto? O el manifiesto que utilizamos para definir el conector. Entonces, por ejemplo, acá, como pueden ver, utilizo no sé si se alcanza a ver, voy a hacer un poquito de zoom. Usamos el recurso de tipo Kafka Connector, ¿sí? Y eso lo usamos a partir de la versión, ¿cierto? O el operador de strings. Acá digamos que esto no es muy interesante este archivo porque si se fijan es una mera plantilla, ¿cierto? Pero todos los valores de configuración, pues los vamos a poder encontrar en el archivo raíz, que es el values.yaml. ¿Sí? El values.yaml básicamente es donde vamos a tener todos los valores que se van a inyectar en esa plantilla. ¿Qué configuraciones acá íbamos a tener en cuenta? Por ejemplo, a través de este label, streamc.io/cluster, acá es donde definimos en qué cluster de Kafka Connect vamos a implementar el conector. Ya vamos a ver más adelante cómo se crea el cluster de Kafka Connect, pero acá tiene que ser el nombre, porque de otra forma no vas a ver en qué cluster pues tiene que crear el conector y las tareas. El nombre del conector, por supuesto. En el caso de Transvac tenemos una nomenclatura para definir este nombre. Y luego está la parte de especificación, donde aquí ya definimos, por ejemplo, toda la parte de configuración de autorreinicios. Esto es muy importante porque, digamos, si el conector en algún momento entra en un estado de falla, un error, por ejemplo, no se pudo conectar a Kafka, no se pudo conectar a Snowflake, ¿cierto? O al sistema como tal, el operador de Streamset puede forzar un reinicio en ese conector. Luego acá yo puedo habilitar o deshabilitar esa opción y puedo definir también un máximo de reinicios. Esto siempre es recomendable porque pues no estamos exentos de que el conector falle ya sea por problemas de configuración, ¿cierto? Pero también por temas externos, ¿cierto? De que los sistemas estén fallando. Acá en la clase, acá es donde le decimos cuál es el conector que vamos a usar, ¿sí? Esto es a forma de nomenclatura de clase Java. Y para poder utilizar esto, es importante que el jar ya haya sido cargado en el conector, ¿sí? Si el jar no ha sido cargado en el cluster de Kafka Connect, si no ha sido cargado, entonces cuando yo lance esto, él va a decir, oiga, no encuentro esta clase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no encontró el jar como tal. Entonces es importante tener eso en cuenta. Acá definimos el número de tareas, número máximo de tareas, que era lo que comentaba anteriormente. Esto me va a permitir paralelizar la extracción y la ingesta de los datos. Como regla, en el caso de los conectores de tipo sync, la idea es que definamos tantas tareas, o que el número máximo de tareas más bien, sea como máximo, ¿cierto? El número de particiones del tópico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este conector en particular se conecta a un tópico que tiene 20 particiones. Entonces, por eso definimos como máximo 20 tareas. Al final, cada tarea va a ser por detrás un consumidor. Y recordemos que cada partición se asigna únicamente a un consumidor. Si yo tengo más consumidores, o en este caso más tareas que particiones, pues eso quiere decir que voy a tener tareas que no van a hacer nada, que van a estar, digamos, ahí, pues consumiendo recursos, pero no van a estar procesando datos porque pues, no, todas las demás particiones ya han sido asignadas a otras tareas. Entonces, como regla, siempre garantizar de que el número máximo de tareas sea el número de particiones que tenga el tópico. Ahora, ese es como punto de partida. No quiere decir que ese sea el valor, ese sea un valor fijo. Esto yo puedo luego modificarlo, reducirlo, ¿cierto? Moverlo y ver cómo se comporta el conector en términos de rendimiento.
Luego es un valor que la idea es que más adelante, si el conector, digamos, tiene problemas de rendimiento, podamos tunearlo y podamos ver cómo se comporta eh, moviendo este parámetro, ¿vale? Y luego, bueno, hay otras configuraciones que podemos definir a nivel del conector. Están las configuraciones, por ejemplo, más específicas de Snowflake, ¿cierto? En donde yo defino acá, por ejemplo, em, la URL de conexión, ¿cierto? El usuario que va a utilizar el conector para autenticarse con Snowflake, la llave privada, ¿cierto? El nombre de la base de datos, en este caso va a ser la raw, el nombre del esquema, ¿cierto? El rol que va a utilizar y el método de ingesta, que en este caso va a ser un streaming, ¿cierto? Porque la idea es que básicamente en la medida que él vaya consumiendo los eventos de Kafka, pues él los vaya ingestando en la tabla. Em, a través de, bueno, acá es donde yo defino el tópico, ¿cierto? Del cual yo estoy consumiendo, o el cual el conector va a consumir. Y acá es donde yo le defino la tabla donde él va a escribir, ¿cierto? Entonces acá yo defino, oiga, extraiga datos de este tópico y los datos que extraiga de ese tópico, escríbalos en esta tabla de Snowflake. También puedo hacer el manejo de errores. Vamos, acá yo puedo definir si quiero hacer reintentos en caso de fallo. Este -1 indica que va a hacer reintentos infinitos, pero yo le podría definir un límite. También es importante, si tengo habilitados los reintentos, definir un delay máximo, porque la idea no es que los reintentos se hagan de forma consecutiva, ¿cierto? En un corto periodo, porque eso puede ser contraproducente y generar mayor carga sobre los sistemas externos. Em, Luego está también configuración de los convertidores. Como ya vimos, es una etapa donde tomamos los registros, ¿cierto? Y los convertimos a un formato que sea compatible, en este caso, que sea compatible con Snowflake. Acá, por ejemplo, usamos un AWS Kafka Avro Converter. ¿Por qué Kafka Avro Converter? Porque en este caso, el tópico que estamos consumiendo tiene mensajes que fueron serializados usando Avro, usando un esquema registry de Glue, ¿sí? Entonces, este convertidor tiene la lógica interna necesaria para hacer esa deserialización de los datos. Al igual que el conector, este también tiene un jar que debió ser precargado en el cluster de Kafka Connect para poder ser usado, ¿no? Porque este no viene como tal dentro de la instalación de Kafka base. Entonces, este también es un componente que ya lo vamos a ver cómo se instala, pero digamos que cada convertidor tiene sus propias configuraciones particulares. En este caso, por ejemplo, como es un convertidor que se tiene que conectar a un esquema registry, ¿cierto? Al esquema registry de Glue, acá yo tengo que definir cuál va a ser la región de AWS, el tipo de formato, ¿cierto? Que es un Avro, el registry name es el nombre del registry que contiene el esquema que está utilizando el tópico, y luego acá está el endpoint, que en este caso usamos es el endpoint de un VPC endpoint de Glue, porque pues básicamente queremos que la conexión desde el conector hacia el esquema registry sea privada. Si no queremos que eso salga a internet, dado a las restricciones obviamente que tenemos en los entornos de Transact. También aquí tenemos la parte de la configuración de las transformaciones. Acá, por ejemplo, lo único que se está haciendo es agregando un campo. Se está agregando un campo que tiene este nombre, ¿cierto? Y básicamente va a contener la fecha de creación del evento o del mensaje que está llegando al tópico, ¿no? Eso lo va a agregar ¿en dónde? Pues lo va a agregar lo va a agregar como un campo adicional, ¿cierto? En la tabla de Snowflake. ¿Qué otras configuraciones podemos tener? Por ejemplo, las configuraciones de cómo me conecto hacia el clúster de Kafka, ¿sí? Pues como esto es un sync connector, esto va a consumir, ¿cierto? De un tópico. Acá vamos a tener todas las configuraciones asociadas a los consumidores. Entonces, por ejemplo, el auto offset reset es una configuración bien importante porque acá le vamos a decir al conector desde dónde tiene que partir, desde dónde tiene que empezar a leer, ¿cierto? Si va a empezar a leer desde el principio del tópico o desde el final del tópico. El mecanismo de autenticación, ¿cierto? Que en el caso de los MSK siempre va a ser Scrum SHA-512. Acá es donde le definimos la parte del usuario y la contraseña, que va a utilizar el conector para autenticarse, en este caso,
con el clúster de Kafka. Y fíjense que acá, por ejemplo, la contraseña la extrae de un secreto, ¿sí? Un secreto de Kubernetes. Entonces, acá para poder usar obviamente este conector, debí haber previamente, ¿cierto?, creado ese secreto con el valor de la contraseña para esto en particular. Y luego tenemos también el Group ID, es el Consumer Group. Este es un valor bien importante porque, como mencionaba anteriormente, todas las tareas van a heredar la misma configuración del conector. Entonces, en otras palabras, todas las tareas van a estar asociadas al mismo Consumer Group y eso les va a permitir que cuando se conecten al tópico se puedan distribuir la carga. Entonces, si tengo 20 particiones, tengo 20 tareas y las 20 pertenecen al mismo Consumer Group, pues cada tarea va a consumir de una partición y de esa forma voy a paralelizar básicamente el consumo o el procesamiento de ese tópico. Y luego, bueno, podemos tener configuraciones más avanzadas para temas ya más de si quiero ajustar el rendimiento del consumidor de la tarea, pero eso ya, digamos, un poquito más avanzado, ¿sí? Pero en esencia, esas son como las configuraciones que va a tener un conector, especialmente en este caso un conector de Snowflake. Entonces, acá nosotros definimos tenemos la plantilla, ¿cierto? Ya hemos definido los valores que va a tener el conector. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues definir nuestro pipeline, ¿cierto? Modificar nuestro pipeline. Acá es donde le definimos cuál va a ser la cuenta de AWS donde vamos a desplegar este componente. Y luego, en la parte de comandos, acá es donde le vamos a decir en qué clúster DKS. ¿Vale? Cada clúster DKS que tenemos hoy día en Traveling tiene como un alias, y ese es el alias que nosotros definimos acá. Es que con esto él ya sabe qué clúster, por ejemplo, en este caso, él va a ir al clúster general de la cuenta PCI C2 Common para desplegar este componente, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo listo el pipeline, ejecuto todo el proceso interno que ya sabemos que tiene Traveling, ¿cierto? El pull request, genero ejecuto el build de Jenkins y eso automáticamente pues, va a desplegar. Ya tiene un pipeline totalmente internamente configurado para desplegar el componente dentro del clúster de Kubernetes que hayamos definido, ¿vale? Cuando lo despleguemos, ¿cómo podemos revisar, por ejemplo, el conector? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una forma es visualizarlo en Argo CD, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar creo que el conector lo tengo por acá. Entonces, acá lo que podemos hacer es hacer acá la sección de búsqueda. Simplemente le quitamos el nombre del conector. Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar acá el conector de no sé, la rama master, ¿sí? Y acá vamos a poder ver básicamente la misma. Me caí. Sí, sí. Chuta, ya, un momento. Ya, ¿hasta dónde escuchamos? Buenos días, ¿cierto? Ahí se ve nuevamente. Hasta ahí, Sí, hasta ahí sí. se paró. Súper. Ya, es como les decía, ahí no sé, se me desconectó el Teams, pero bueno. En Argo sí yo puedo ver, por ejemplo, lo que les decía, ¿cierto? Tengo el estado deseado y el estado actual. El live manifest es el estado actual. Esto es la configuración que le está ejecutando de ese conector en el clúster de Kubernetes. Y luego tengo el manifiesto deseado, ¿cierto? Que es básicamente esto es el manifiesto que él toma de Git, ¿cierto? Del repositorio. Tal cual lo que yo les mostré ahorita en Bitbucket, esto es lo que vemos acá. Pues el operador siempre va a garantizar de que esos dos estados pues sean los mismos, ¿sí? Acá, digamos, el más interesante, lo que podemos revisar acá es en el Live Manifest, hay una sección que se llama, que es el status, ¿vale? Y acá yo puedo ver, por ejemplo, cuál es el estado de este conector. Entonces, este estado, por ejemplo, acá me dice que está running, ¿vale? O sea, está bien, el conector se está ejecutando. Y también me va a decir en qué worker
se está ejecutando, ¿cierto? Recordemos que el clúster de Kafka Connect puede tener múltiples workers. Entonces acá me va a decir, oiga, esto se está conectando a este worker, al worker número 3, ¿cierto? Ese numerito acá me indica el número del worker. Y luego acá me muestra todas las tareas que está ejecutando este conector. Entonces, como yo les decía, este conector tiene 20 tareas, tiene un identificador del 0 al 19 y todas están en estado running. ¿Sí? Todas están en estado running. Igual forma yo puedo saber en qué workers se están ejecutando. Pues, por ejemplo, acá yo puedo ver que la tarea 0 y la tarea 1 están en el worker 3. Igual es la tarea 4 y la 5, pero por ejemplo la tarea número 2 está ejecutándose en otro worker, en el worker número 4, por ejemplo. ¿Sí? Y de esa forma podemos ver que efectivamente las tareas se ejecutan de forma distribuida. En caso de que tengamos algún tipo de error, bueno, y acá podemos ver el tópico al cual está consumiendo. Que tengamos algún tipo de error, acá voy a poder ver, por ejemplo, la traza. Acá me va a decir, por ejemplo, oiga, hay un error de autorización, hay un error de no sé qué, ¿cierto? Aquí voy a poder ver el error en particular. Entonces es un lugar que, donde podemos revisar básicamente si el conector y las tareas están en buen estado. O si no están en buen estado, podemos revisar también la causa del problema, digamos, que tiene, digamos, el conector. Esta es una opción. Y la otra opción es en Rancher, ¿cierto? Para los que de pronto no conozcan, Rancher también es como una plataforma, una tool, donde podemos ver todos los recursos que se han desplegado en cada uno de los clusters de KS. Yo, por ejemplo, acá tengo acceso a Rancher, tengo acceso, por ejemplo, a todos los clusters de KS de desarrollo y de QA, ¿sí? Entonces yo sé, por ejemplo, que este conector que les mostraba hace un momento está desplegado, por ejemplo, en el clúster, en la PCINO de Common general. Voy a seleccionarlo por acá. Y acá yo puedo ver, por ejemplo, en la sección de más recursos, sección de, a ver, ¿dónde es que era? No lo veo por acá. Bueno, aquí debería estar el de Streamsy, pero igual lo que podemos hacer es, por ejemplo, ver el estado del clúster. Acá, veamos los pods. Ah, perfecto, ya sé por qué no me los mostró. Pues acá tengo seleccionado el namespace. Ya, entonces vamos a vernos otra vez por acá. Por Streamsy, acá está la sección de Streamsy. Sí, pero bueno, no me está mostrando lo que les quería mostrar, que eran los conectores. Vamos a ver si, por ejemplo, en el de QA general, si acá de pronto lo puedo ver. Ah, sí, aquí está. No sé por qué en el desarrollo no me lo muestra. Ya. O sea, acá puedo ver los conectores de Kafka y acá puedo ver también el clúster de Kafka. Entonces, por ejemplo, entramos a ver el clúster de Kafka. Entonces, acá hay un clúster de Kafka y dice que tiene 5 réplicas, tiene 5 workers. ¿Sí? Y acá yo puedo entrar y verla. Igualmente, si yo selecciono acá, puedo ver el YAML, ¿cierto? Que se utilizó para construirlo. Pero digamos acá nos interesa ver son los conectores, ¿cierto? Acá yo puedo ver todo el listado de conectores que se han desplegado en este caso en el namespace del boot, en SBC boot. Puedo ver el tipo de conector, ¿cierto? Todos, por ejemplo, van hacia Snowflake, todos ingestan en Snowflake y todos tienen, bueno, no todos, hay algunos que tienen 20 tareas, otros que tienen una tarea, ¿cierto? Y igualmente yo puedo seleccionar, por ejemplo, este conector y voy a ver exactamente los mismos datos que vimos ahorita en el largo CD. Pues voy a ir a la sección de status y voy a ver exactamente lo mismo. Esta es otra forma de verlo. ¿Vale? Eso en cuanto a los conectores. En cuanto al cluster de Kafka Connect, ¿sí? ¿Cómo lo podemos desplegar? Entonces, vamos a buscar por acá el repositorio de este cluster. A diferencia del conector, que yo sepa, no tenemos como un template en Backstage, pero igual se podría generar. Pero la estructura del repositorio va a ser básicamente, va a ser muy similar. Entonces vamos a tener acá el directorio de plantillas.
En este caso, por ejemplo, además del manifiesto donde yo defino el clúster, la configuración del clúster, voy a tener otras configuraciones, por ejemplo, temas de permisos, ¿cierto? El role binding, el tema del HPA, porque aquí yo quiero poner de forma automática los pods, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del manifiesto de Kafka Connect, acá en lugar de Kafka Connector, estamos usando Kafka Connect, porque queremos crear un clúster. Y de la misma forma tengo acá, básicamente no voy a ver mucho porque todo esto es una plantilla. Acá tengo simplemente meros placeholders, pero las configuraciones las vamos a encontrar de igual forma en el values.yaml. Entonces, en el caso del clúster, ¿cuáles son las configuraciones más importantes? Por un lado, obviamente, eh, la cantidad de réplicas. La cantidad de réplicas me va a indicar, acá le estoy diciendo, bueno, cuántos workers va a tener este clúster. ¿Sí? Cada worker, cada réplica no es más que un pod. ¿Sí? Entonces, cada worker se va a ejecutar en Kubernetes como un pod. Voy a tener acá 5 workers. Luego acá está la parte de autenticación. Acá es donde yo le defino cómo se va a autenticar este clúster con Kafka. ¿Sí? Entonces acá yo le defino igualmente que va a ser con SAMSHA 512, que va a usar este usuario, y el caso de la contraseña, pues que la va a extraer de un secreto, ¿cierto? Un secreto de Kubernetes que ya igualmente debe estar preconfigurado para que lo pueda encontrar. La parte de los Bootstrap Server, acá es donde yo le defino hacia dónde, ¿cierto? Los servidores Kafka o el endpoint del clúster de Kafka, donde se tiene que ir a conectar. Y luego ya la configuración, por ejemplo, de los tópicos internos. Esto, digamos, es algo que yo no comenté en la parte teórica, pero básicamente Kafka Connect almacena sus configuraciones en tópicos. Entonces, hay un tópico de configuración, en este caso se almacena en este tópico. Por acá luego tiene otro tópico que le almacena, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los offsets, ¿sí? Y luego está todo lo que es hay otro tópico para almacenar el estado. El estado, por ejemplo, ¿de qué? Del estado del conector y el estado de las tags. O sea, básicamente la información que yo les mostraba hace un momento, eso se almacena también en un tópico. En teoría yo podría ir, si tengo acceso al clúster, yo puedo ir y consumir este tópico y ver efectivamente cuál es el estado del conector y de las tareas. Esa es otra forma de identificar sería una tercera forma para saber ese estado. ¿Qué más tenemos por acá? Acá es donde definimos la imagen Docker que vamos a utilizar. Sí, ya vamos a ver cómo se construye esa imagen Docker, pero aquí básicamente hacemos uso de la imagen base de Streamzy y es donde también deberían estar incluidos todos los jars, ¿cierto? Todos los pins para poder ejecutar todos los conectores que necesitamos. Todo el tema de recursos, ¿cierto? ¿Cuántos recursos asignar a cada pod? Y bueno, acá hay otra configuración bien importante que es el service account. ¿Sí? Acá es donde yo le digo al clúster qué rol de AWS va a utilizar, ¿sí? Para poder, por ejemplo, autorizar ciertas acciones que pueda hacer el clúster sobre algún servicio de AWS. ¿Sí? Por ejemplo, yo les comentaba que los conectores se tienen que conectar a un servicio de AWS, ¿cierto? Que era el Glue, el servicio de Glue que tiene, donde están almacenados los esquemas, ¿cierto? Entonces, para él poder conectarse a ese servicio, pues él tiene que tener un rol, ¿cierto? Con permisos necesarios para poder pues, conectarse o realizar las acciones en ese servicio. Entonces, acá es donde yo le digo el rol que va a utilizar y eso lo va a asociar o lo vas a enlazar, digamos, con el service account. De esa forma es como yo le doy permisos a los conectores para que puedan hacer acciones sobre servicios de AWS. Y acá está toda la parte del autoscaling, ¿cierto? Entonces yo podría en teoría poder escalar el clúster, la cantidad de workers, tener un mínimo y un máximo y escalar dependiendo de ciertas métricas, ¿cierto? Por ejemplo, en base a la CPU o en base a la memoria, ¿cierto? Por decir algo. Una vez que ya definimos los valores, ¿cierto? El otro paso es nuevamente identificar acá o modificar el pylon. Acá de igual forma, muy similar al conector, defino el identificador del
en la cuenta donde quiero desplegar, y acá es donde yo le digo en qué clúster. Obviamente tanto el conector como el clúster de Kafka Connect pues deben estar en el mismo clúster para que pues todo se implemente correctamente, ¿vale? Entonces, esa es la forma como implementamos un clúster de Kafka Connect, y igual forma para visualizarlo, para ver cómo se desplegó en el EKS, podemos verlo, por ejemplo, a través de Argo CD. Bueno, entonces vamos acá, buscamos, por ejemplo, a través del nombre del clúster. Yo sé, por ejemplo, que el clúster que tenemos tiene la palabra clúster, ¿cierto? Entonces acá me muestra desarrollo, ¿cierto? QA y producción. Veamos, por ejemplo, el de producción. Este clúster en particular fíjense que tiene configurado el HPA, ¿cierto? Para el escalado, que era lo que vimos antes. Acá yo puedo ver, por ejemplo, el recurso de Kafka Connect. Igualmente puedo ver el manifiesto, Live Manifest, el manifiesto deseado, que es el que les mostré ahorita en el Bitbucket. Y acá de igual forma yo puedo ver el status. Acá yo puedo ver, por ejemplo, en el status los plugins que tiene cargado este clúster. Entonces acá si se fijan está cargado el plugin del Snowflake sin Connector, en su versión 3.3.0. Y luego hay otros conectores que tiene este clúster, pero eso es porque ya vienen ya vienen por defecto en la imagen base de Kafka Connect, que son los conectores de Mirror Maker, ¿cierto? Que son para replicar mensajes de un clúster a otro, ¿sí? Pero en realidad estos no los utilizamos acá. Y luego la cantidad de réplicas, ¿cierto? En este caso él dice, oiga, estoy ejecutando 5 réplicas y también acá me entrega la URL, porque resulta que Kafka Connect me ofrece una API REST, entonces yo podría incluso interactuar y generar modificaciones directamente sobre la API. Pero esto es desaconsejado porque, bueno, por un lado, si se fijan, esto es HTTP, no es HTTPS. Y por otro lado, pues la idea es que todas las modificaciones que nosotros hagamos a nivel de un clúster sean por receta, ¿cierto? Y tengan una auditoría y todo el tema. Si nosotros lo hacemos directamente acá, pues realmente vamos a estar saltándonos ese paso. Ya, entonces acá a la izquierda, a la derecha, podemos ver que efectivamente él levantó 5 pods, ¿cierto? Cada pod, como les comentaba, es un worker. Acá yo puedo ver los logs de cada uno de los workers. Por ejemplo, como este worker, si se fijan, está ejecutando múltiples conectores. Si yo quiero ver, por ejemplo, los logs de un conector en particular, yo simplemente filtro, por ejemplo, por el nombre del conector. Por ejemplo, acá. Él me va a mostrar acá todos los logs asociados a las tareas de este conector, ¿cierto? Y luego el numerito que está acá, dice 19, 15, esas son las tareas. Por ejemplo, acá se está ejecutando la tarea 13 de este conector. Entonces yo acá igual puedo hacer un filtro más específico, en caso de que quiera ver solo los logs de esa tarea en particular, de ese conector en particular, ¿vale? Entonces esa es una forma, digamos, rápida también de revisar o de hacer troubleshooting a nivel de tarea. Y acá yo puedo ver, por ejemplo, este successful, ¿cierto? Call precommit, me indica que efectivamente le está escribiendo datos en Snowflake. Lamentablemente yo no tengo acceso a Snowflake para mostrarles ahí cómo se van escribiendo los datos, pero acá efectivamente vemos que él está generando logs de escritura en Snowflake. Y puedo hacer eso con cada pod. Ahora, el tema es que, claro, yo puedo hacer esto, ¿cierto? El tema, la limitación que tiene Argo CD, por un lado, es que efectivamente no tengo forma de ver, una forma centralizada de ver los logs de los 5 pods, sino que tengo que entrar uno por uno, ¿cierto? La otra limitación que tiene es que yo acá no puedo ver los logs históricos, sino que yo tengo como acceso a logs desde cierto tiempo. ¿Sí? Esa es una desventaja en caso de que yo quiera hacer troubleshooting de algún problema que empezó a suceder desde ayer o desde algún día anterior, pues acá no voy a poder probablemente hacer identificar fácilmente digamos, ese problema, ¿cierto? Pero, digamos, es una forma también válida de ver si efectivamente el conector o en este caso el clúster está funcionando. ¿Sí? Acá podemos ver que todos están en verdecito, corazoncito verde, quiere decir que todos los workers están arriba, ¿cierto? Y todo al parecer parece que está saludable.
Eh, en Rancher también podemos ver lo mismo. Pues acá les decía que, bueno, podemos ver los Kafka Connectors. Acá puedo ver el Kafka Connect. Y acá puedo ver básicamente la misma información que les mostraba ahorita en Argo CD, el mismo manifiesto. Y en la sección, por ejemplo, de las cargas de trabajo, yo me voy acá a los pods. Acá yo puedo ver cada uno de los pods eh, que tiene que tiene el clúster de Kafka Connect y puedo igualmente ver, seleccionarlo, ¿cierto? Y puedo ver el YAML y puedo ver, no sé, puedo ver los logs, ¿cierto? Tal y como lo hacemos en Argo CD, lo puedo hacer acá. ¿Sí? Pero este igual tiene las mismas limitaciones que les comentaba. ¿Qué me falta? Ah, bueno, comentarles el tema de, bueno, el Dockerfile. Entonces ya vimos cómo se implementa un cluster de Kafka Connect, ¿cierto? Cómo se implementa un conector. La otra que puede surgir, la otra pregunta es, bueno, ¿cómo yo genero el Dockerfile? ¿Cierto? El Dockerfile que se usa para el cluster de Kafka Connect. En ese caso, voy a irme nuevamente por acá al repositorio del cluster. Ups, bueno, es. Y voy a buscar este señor. Esta es la imagen que está usando el clúster. Y por acá va a haber un repositorio. Ahí está. Entonces acá tenemos un repositorio separado. Vamos a ver este de acá. En donde tenemos versionado el Dockerfile de ese, digamos, para el clúster. Aquí es muy sencillo porque simplemente tengo el Dockerfile. Y el Dockerfile es muy sencillo, es muy cortico. Al final lo único que hacemos es primero definir cuál va a ser nuestra imagen base. Em, y la imagen base, acá es donde yo le especifico la versión del operador de Streamsy y la versión de Kafka, ¿vale? Entonces, acá es creo que un punto importante para mostrarles cuando yo voy por ejemplo, a la documentación oficial de Streamsy, del operador, vamos a ver acá, descargas, yo acá puedo ver todas las versiones que han salido del operador, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos usando, ¿qué versión estamos usando? La versión 0.43, ¿sí? Que ya es una versión siempre antigua, ¿cierto? Estamos ya 7, 1, 2, bueno, más de casi 10 versiones atrás. Pero lo que me interesa aquí mostrarles es que cada versión tiene una compatibilidad, tiene unas versiones compatibles de Kafka. Es decir, esta versión 0.43 solo es compatible con la versión de Kafka 3.7.0, 3.7.1 y 3.8.0. Y también tiene una compatibilidad con la versión de Kubernetes, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque cada vez que yo quiera, digamos, actualizar la versión digamos, si quiero, por ejemplo, moverme a la 0.50.0, tengo que tener en cuenta que la versión de Kafka también se tiene que mover, ¿cierto? Y la versión de Kubernetes también. Entonces, si yo tengo una versión de Kubernetes más baja, ¿cierto? Probablemente no vaya a poder ejecutar este operador correctamente, ¿sí? Entonces, es importante que tener en cuenta tener, digamos, esas consideraciones, ¿no? ¿Cómo yo puedo instalar el operador? Bueno, veámoslo rápidamente, los puedo mostrar por acá porque esto tiene una sección de Get Started, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para instalar el operador, igualmente lo que hacemos es descargarnos los manifiestos, ¿cierto? Acá hay una URL donde nos va a descargar todos los manifiestos para descargar el operador. Y en este caso, él va a descargar la última versión. Entonces, si yo quiero descargar una versión específica, pues acá le tengo que decir si es la versión que queremos descargar, ¿no? Y eso nos va a descargar los manifiestos y lo que hacemos es como cualquier otro manifiesto de Kubernetes, pues lo podemos implementar usando ya sea la CLI, ¿cierto? Usando Helm chart, ¿cierto? En el caso de Transback, yo sé que el caso de los operadores, no solo de Streamsy, sino cualquier otro operador que tienen implementado hoy en día, lo implementan usando igualmente Helm charts, ¿sí? Muy similar a como se implementan otros tipos de recursos de Kubernetes. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿cierto? Que la versión de Streamsy tiene unas versiones compatibles. Yo la versión 0.43 que tengo acá solamente, en este caso puedo usar tanto la versión 3. ¿Qué?
a volver por acá. En este caso, la versión 3.7.0, 3.7.1 y 3.8.0. ¿Sí? Si me quiero mover a una versión 3.9, por ejemplo, de Kafka, pues también tengo que mover la versión del operador, ¿no? Entonces están estrechamente relacionados. Entonces, esta imagen base ya tiene como todo el código base de Kafka Connect, ¿cierto? Todo lo necesario. Y lo que hacemos sobre esa imagen base es instalar digamos, algunas herramientas. Y luego acá es donde descargamos los archivos YAR necesarios para cada conector. Entonces, cada conector, como les decía, es un YAR. Y todos los conectores, en este caso, los vamos a tener que almacenar en un directorio específico que es el directorio de plugins. ¿Vale? Entonces, acá, por ejemplo, acá le estamos diciendo que quiero descargar la versión 2.4.0 del conector de Snowflake, ¿cierto? Esto es un YAR. Y lo va a hacer ¿desde dónde? Desde el repositorio de Maven, ¿cierto? Acá yo estoy descargando otras dos componentes que son dependencias que necesita el conector. Y luego está el convertidor, ¿cierto? Que era el que les decía, que también es un componente que necesitamos agregar para poder hacer las conversiones de formato de los mensajes y para que se puedan escribir de forma correcta en Snowflake. ¿Sí? Y esa es la configuración del Dockerfile. O sea, básicamente es hacer uso de la imagen base y luego dentro de esa imagen base descargar, ¿cierto? E instalar los plugins necesarios para cualquier conector que necesitemos ejecutar. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Ya, perfecto. Listo, entonces ya vimos aparte de los logs, ¿cierto? El Rancher, el tema del troubleshooting. Perfecto. Y finalmente hay otra métrica que solemos revisar cuando queremos ver el estado de los conectores y es el lag. ¿Sí? Es como les decía, en el caso de los sync connector, que consumen de Kafka, cada conector tiene asociado un consumer group. ¿Sí? Y yo con ese consumer group puedo validar el lag. Puedo validar si el lag, recordemos que, ¿qué es el lag? El lag es la cantidad de mensajes, o más bien, es qué tan atrasado está el consumidor respecto a los mensajes que están publicados en el tópico. ¿Sí? Lo normal es que un lag tenga un comportamiento muy similar al que vemos acá. Esta fue una captura de pantalla que yo generé hace tiempo del ambiente de producción que tenemos donde estamos ejecutando algunos conectores. Y acá estamos capturando una métrica que ya expone, digamos, los clusters de Kafka, los clusters de MSK, que es la suma del lag de cada consumer group. Acá podemos ver todos los consumer groups de cada conector. Y el comportamiento debería ser esto. Sí, deberíamos ver como unos picos, ¿cierto? Unas subidas, unas bajadas. Las subidas indican, pues claramente que en ese momento hubo como una inyección de mensajes en el tópico y la bajada indica que en ese momento, pues el consumidor, o en este caso el conector, pues procesó esos mensajes. Entonces, ese es el comportamiento que deberíamos ver de un conector que está funcionando normalmente. ¿Qué no deberíamos ver? Algo, por ejemplo, lo que sucedió acá. Esto, digamos, fue una anomalía porque realmente el lag no debería aumentar de esa forma tan drástica. Si yo veo un lag que aumenta y no disminuye, es porque probablemente hay un problema con el conector. Puede ser que el conector está apagado, ¿cierto? Porque hay una mala configuración, o quizás no se pudo conectar con Kafka, en este caso con Snowflake, entonces no está procesando datos y eso hace que el lag pues, aumente de forma desmesurada. ¿Sí? Entonces, si vemos ese comportamiento, ahí ya es un tema que debemos entrar a revisar, ¿cierto? Hacer un troubleshooting más específico, que era lo que les mostré hace un momento, revisar los logs, ¿cierto? Revisar el estado de los conectores, ver la traza y entender por qué está sucediendo ese comportamiento, ¿vale? Y esto hoy día lo pueden ver, por ejemplo, a través de Datadog. ¿Sí? Yo sé que para la mayoría de los que están acá ya tienen acceso a Datadog, entonces fácilmente pueden, si tienen acceso, ahí tenemos disponibles un dashboard, acá les muestro. Si entran a la sección, por ejemplo, de Transbank, de la organización de Transbank, tenemos un dashboard para los MSKs, ¿vale? Acá ustedes van a poder filtrar, por ejemplo, si yo quiero ver, en este caso yo sé que estos conectores
o los tópicos, ¿cierto? Están ejecutándose, por ejemplo, en un clúster, en el clúster de la common, en el case, creo que es este. Yo acá puedo filtrar por el nombre del clúster o por el nombre de la cuenta. Y luego por acá la métrica que les comentaba es esta, el sum offset lag. ¿Sí? Entonces acá yo puedo expandir esta métrica. Y acá puedo ver, por ejemplo, que aquí hubo un comportamiento bien particular. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, vamos a filtrar este pico que hubo por acá. A ver si carga. Dice que este justamente, claro, este por ejemplo es un consumer group, no es un consumer group de un conector. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Porque todos los que digan, todos los que empiezan por cgboot, o sea, los que tengan incluida la palabra Kafka Connect, son grupos consumidores asociados a un conector. ¿Sí? En este caso, esto está asociado como a otra aplicación consumidora, pero es interesante ver que este conector o este consumidor tuvo un problema fuerte, porque fíjense que fue aumentando el lag hasta llegar a unos 16 millones de transacciones. Eso es producción. Llegó a 16 millones de transacciones y aquí como que le dieron acá, lo despertaron y bajó totalmente. Aquí empezó a procesar, empezó a consumir todo lo que tenía pendiente, ¿cierto? Y luego bajó, ¿cierto? Y luego ya como que se normalizó. Pues, por ejemplo, si yo filtro acá este periodo superior, fíjense que ya le empieza, y aquí se ven pues lags mucho más bajos, ¿cierto? Que realmente los lags deberían estar por los cientos, los miles de mensajes. Obviamente eso ya va a depender mucho también de la cantidad de mensajes que se produzcan por segundo, pero la idea es que el lag siempre sea un valor bajito y que varíe, ¿cierto? Que hayan picos, bajadas. Ese es el comportamiento que buscamos que tenga un conector saludable, ¿vale? Así que eso para que lo tengan en cuenta, que tenemos ahí, digamos, las boards que pueden consultar. Em, y eso. Mencionarles hay que, bueno, acá les dejo algunas referencias en caso de que alguno, digamos, necesite en algún momento consultar la documentación de Kafka Connect que tenemos en Transbank. Tenemos una sección completamente dedicada a Kafka Connect, toda la parte, por ejemplo, de lo que yo mencioné de cómo crear un clúster, de cómo crear un conector, ¿cierto? En un clúster en modo distribuido. Acá pueden encontrar las guías o los enlaces para encontrar las guías de cómo hacerlo, ¿cierto? Y también hay una sección de los lineamientos donde aquí ustedes pueden encontrar, digamos, toda la parte de la nomenclatura de nombramiento, ¿cierto? Para el tema de los tópicos, de los nombres de los conectores, los nombres de los clústeres y una serie de recomendaciones respecto por ejemplo, cómo configurar los convertidores, ¿cierto? Las transformaciones, toda la parte de manejo de fallos, ¿cierto? Aquí ya entro un poquito más en detalle en cuanto a alineamientos para Kafka Connect, ¿vale? Entonces, ahí importante tener en cuenta el tema de los permisos, ¿cierto? Esto no lo comenté, pero obviamente cada conector y cada clúster va a tener permisos específicos sobre el tópico. Pues acá es importante que no definamos permisos con wildcard. Eso está desaconsejado, eso realmente no deberíamos hacer, pero acá pueden encontrar la documentación de cuáles son los permisos que yo necesito para cada tipo de conector. O sea, en el caso de un conector de tipo sync, como el que veíamos, pues necesito que permisos de lectura sobre el tópico y sobre el consumer group, ¿cierto? A nivel de cluster se necesitan ciertos permisos adicionales porque, como les decía, se utilizan tópicos internos y él necesita tanto leer y escribir en esos tópicos, ¿cierto? Y bueno, hay otras ACLs muy particulares que se necesitan, pero todo está descrito digamos, en este documento, ¿vale? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Acá igual es importante también que dentro de la documentación de Kafka pueden encontrar, digamos, ya las configuraciones más específicas para Kafka Connect, ¿cierto? Igualmente la configuración o la documentación asociada a Streamsy, a los operadores. Acá pueden encontrar toda la documentación relacionada a cómo configurar los Custom Resource Definition, ¿cierto? Para Kafka Connect y Kafka Connector. Y acá no lo agregué, pero obviamente en el caso de Snowflake, pues, y de hecho ya se los mostré, acá pueden encontrar la documentación oficial, donde les explica un poco cómo configurar el conector, ¿cierto? Pero obviamente, si el día de mañana necesitan implementar un conector para otro sistema, probablemente pues solamente la idea es
consultar la documentación oficial de ese proveedor, ¿cierto? Porque muy probablemente pues vaya a tener configuraciones muy particulares de esa plataforma de datos. Pero, em, pero la idea es esa, ¿no? Así que, bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna consulta, algún comentario, si están por ahí. No por acá. No, todo muy bien. Sí, Súper, todo clarito, todo clarito. todo clarito. Ya, perfecto. Entonces, eso sería, muchachos. Ahí agradecerles a todos por su participación, por su asistencia y nada, ahí estaríamos. Haríamos apenas para irnos a almorzar.